Bueno, algunas cositas yo creo que ya sabemos. La sibilancia es el sonido muy parecido al del violín que se produce durante la expiración y que sucede cuando el calibre de los bronquiolos por un edema de la pared disminuye. ¿Sí? Son tubos que afinan su calibre y al pasar el aire como por el cuello de una botella silba. La bronquiolitis es una de las enfermedades que tiene un comportamiento muy disperso, diríamos. Algunos niños es leve y en otros es grave. De ahí que es importante conocer bien el manejo de estos niños. Es la época en que aparece es otoño-invierno. ¿Sí? A partir de abril solemos tener bronquiolitis. Se llenan las salas de bronquiolitis y el manejo es de soporte. No hay un medicamento para estos niños. Lo que hay que aprender es a diagnosticar y a tratar en forma correcta. ¿Okay? Llamamos bronquiolitis al primer episodio de obstrucción bronquial en un niño menor de 6 meses y que se caracteriza por la presencia de sibilancias. Es causado en el 50% de todas las bronquiolitis, está implicado el virus sincicial respiratorio. El resto, el otro 50%, está causado por influenza, parainfluenza, metaneumovirus. No es el otro que el COVID también puede ser causante de estos cuadros. O sea, todos los otros virus juntos constituyen un 50% de los restantes. Bueno, se transmite fácil, ¿sí? Como todas las virosis últimamente. ¿Cuánto es la distancia que una persona adulta, no un niño, al toser proyecta sus virus? ¿A qué distancia? Yo toso, ¿se va hasta dónde? ¿Quién da más? Se va hasta 7 metros. ¿Y cuánto tiempo queda el germen flotando en el ambiente cerrado? Al igual que la tuberculosis, queda 24 horas flotando en el ambiente. De ahí que ese es uno de los motivos por los cuales la pandemia fue difícil de sostener, ¿verdad? Difícil de salir del problema. El COVID tiene una capacidad de multiplicarse y de pasar fácilmente de una persona a otra. Pero también lo tiene la influenza, también lo tiene el virus sincicial respiratorio y los otros. ¿Sí? Esta enfermedad es más frecuente en varoncitos, el sexo fuerte. ¿Sí? Los varoncitos son las víctimas frecuentes del virus sincicial y se transmiten fácilmente en aquellos niños que viven en condiciones de pobreza, de hacinamiento, de tabaquismo, en donde hay pocas reglas de higiene que se siguen. Entonces hay un contagio entre todos los niños que cohabitan en una casa o en un sitio donde están todos. ¿Qué sucede fisiopatológicamente en estos niños? Hay factores anatómicos. Cuanto más pequeños son, los bronquiolos tienen un calibre menor. Entonces, la instalación de este germen va a producir cuadros severos. ¿Sí? ¿Qué produce el virus sincicial respiratorio? Produce necrosis del epitelio, de los bronquiolos. Y además hay una desgranulación de los eosinófilos, hay secreción de reactantes inflamatorios como las citoquinas, y eso va empeorando la situación. Además de la necrosis epitelial, hay un proceso inflamatorio que reduce aún más el calibre de los bronquiolos.
El cuadro entonces se va a caracterizar por obstrucción, por la presencia dentro de los bronquiolos de células muertas, que es por necrosis epitelial, moco, ¿sí? Las sustancias inflamatorias, todos los detritus, y eso va cerrando progresivamente los bronquiolos. Al inicio, la dificultad que tienen estos niños es para exhalar, así como las asmáticos, ¿sí? Para sacar el aire. Y a medida que empeora, están afectados ambos tiempos de la respiración, tanto para ingresar como para sacar el aire, ¿sí? Y silba o sibila en los dos tiempos en la situación de gravedad de la bronquiolitis. En principio es al final de la expiración. Ojalá todos consultaran Jesús y esos ruidos raros. Creo que era un estridor, ¿verdad? Bueno, el tema de las bronquiolitis graves no termina con la obstrucción de los, así como vimos con la membrana hialina. El aire atrapado dentro de los pulmones, de los bronquios, de los alveolos, sale al intersticio y ahí empeora la situación, ¿sí? Pueden producir ese aire que sale al intersticio, colapsa el alveolo y aparecen zonas de atelectasia. Estoy describiendo los casos más severos de bronquiolitis, ¿sí? ¿Qué sucede si el niño no ventila? Entra en hipoxia. ¿Cuál es el órgano que se alimenta de oxígeno y glucosa? Nuestro cerebro. Entonces, va a haber alteración del estado de conciencia en los niños que tienen hipoxia, los que saturan menos de 94, decimos nosotros los más viejitos, menos de 92 dicen los grupos de pediatras nuevos, pero yo soy más conservadora. Un niño que tiene una saturación igual o inferior a 94 está hipóxico y tiene que recibir oxígeno, no puede ir a su casa con esa saturación, ¿sí? Bueno, estas son enfermedades que constituyen, que constituyen un diagnóstico diferencial. La fibrosis quística es una patología congénita hereditaria que constituye un motivo para pensar que puede tratarse de eso. En estos casos, el niño tiene una hipoxia crónica, entonces va a tener en los dedos acropaquias, va a tener diarrea concomitante, diarrea crónica. Yo creo que la doctora Alma ya les habló de eso, ¿no? Sí. Tiene mala absorción, tiene retraso del crecimiento, tiene alteraciones electrolíticas, tiene resistencia al tratamiento con broncodilatador. Otro diagnóstico diferencial es el asma. En el asma también hay un proceso inflamatorio que puede ser agudo o crónico, que se prolonga muchísimo en el tiempo, y que tiene un infiltrado por eosinófilos, que a diferencia de la bronquiolitis tiene un infiltrado con neutrófilos en la pared, a pesar de que el causante es un virus. O sea, es algo llamativo, es algo que hace un poco la diferencia en la fisiopatología de la bronquiolitis. Los síntomas son: el niño primero hace una rinofaringitis, hace tos leve y después de 2 o 3 días se instala la dificultad para respirar y la aparición de sibilancias. Estas sibilancias pueden ser audibles con estetoscopio o audibles a distancia, que es lo que hace que las mamás vengan con sus niños a consultar, ¿verdad? Es el famoso meu filho tem chia no peito, ¿sí? Tienen chillido de pecho. Es la forma en que las personas describen la obstrucción bronquial, la sibilancia. ¿Puede acompañarse de fiebre? Sí, puede acompañarse de fiebre en un principio, ya que es causado por un virus, ¿sí? No es generalmente fiebre muy alta, pero puede darse. Medicina no todo es 100%. El niño que tiene dificultad para respirar va a tener tiraje subcostal, intercostal
supraesternal, supraclavicular, de acuerdo a la gravedad de la situación. Va a tener aleteo nasal. ¿Sí? Este es el riesgo con los niños que desarrollan bronquiolitis. La apnea es la que le va a matar. ¿Sí? ¿Qué es apnea? Ap es privativo. Apnea, sin respiración. Pero recordemos que los niños tienen respiración irregular. ¿A partir de cuántos segundos hablamos de apnea? ¿Ya? 20 segundos. ¿Sí? No respiró media hora, por ahí dicen las mamás cuando llegan. ¿Sí? Ese es un dato importante. ¿Sí? No pasan más de 20 segundos. Ahí el organismo, la naturaleza, un ser superior le protege a estos niños y vuelven a respirar. ¿Verdad? Ellos les sacuden, le cuelgan de la patita, les tiran su bracito, le comprimen. No funciona nada, pero regresa. Un niño que tiene apnea, que viene la mamá y nos dice, dejó de respirar, ese niño se queda. ¿Sí? Los niños menores de 6 meses tienen el centro respiratorio muy poco desarrollado. Entonces, pueden morirse por esa crisis de apnea. Entonces, un niño que tiene menos de 3 meses, negociamos con las sociedades científicas, pues si no llenamos los hospitales. Los que tienen menos de 3 meses y tienen historia de apnea, se quedan. ¿Sí? Se internan. Por más que él después está tomando su tití, alza la patita, juega, tiene su dificultad para respirar, no hace cianosis, tampoco hace taquicardia, tiene taquipnea y tiraje intercostal. Pero ese antecedente de apnea, quiero que quede claro, se queda el niño. No hay negociación. No, pero si él está bien, yo le voy a traer para su nebulización. No va a llegar al hospital para su oxigenación. ¿Sí? Se va a morir y así le tienen que decir a las mamás. Es muy alto el riesgo para que le lleves. Déjale, le nebulizamos, le revisamos, establecemos que no hay riesgo, aún así se queda, por lo menos 24 horas. Se tiene que quedar internado hasta que nosotros estemos seguros de que el niño no va a repetir los episodios de apnea. Estos niños pueden vomitar, sí, todos los que tienen dificultad para respirar y ustedes le alimentan, sobre todo los que respiran a razón de más de 70 por minuto, vomitan. Entonces, se limita un poco el tema de la alimentación cuando la taquipnea es importante. ¿Por qué? Por el riesgo de que vomite, aspire y ahí perdemos el niño. ¿Sí? Bueno, esto ya lo hablamos tanto. Hay niños con más riesgo de infección, los prematuros primero, como siempre. Los prematuros, los de bajo peso, los que tienen otras patologías de base, los cardíaquitos, los renales, los neurológicos, los que no reciben lactancia materna. Recordemos que la lactancia materna es un protector contra las enfermedades respiratorias. Hay factores antibacterias, hay mucha inmunoglobulina de tipo A que protege a estos niños. Entonces, insistir un poco con la lactancia también es nuestra responsabilidad, le protegemos de todas las patologías. Los niños que viven, como dijimos, en ambientes de hacinamiento, uno o los dos padres fuman o están expuestos al humo de leña, que es lo que usan para cocinar, estos niños hacen patologías más severas. Y los niños que acuden a jardines, porque tengo entendido que hay creches, guarderías, que desde los 6 meses ya reciben a estos niños. Uno que tose, ¿sí?, le contagia al resto de los bebecitos y todos portan la misma patología general. No sé si eso saltó. ¿Qué estudios hacer? El diagnóstico de la bronquiolitis es clínico, ¿sí? Es clínico. Ahora
Tenemos después del COVID, después de la tragedia, siempre hay algunas cosas positivas. Ahora la biología molecular nos permite, ha subido, ¿verdad? Y es el gold estándar ahora para la identificación de gérmenes virales, el panel viral. En el hospital tenemos un panel viral que identifica 15 virus. Excelente. El costo para el Estado es de 3 millones por cada análisis. De ahí que es muy limitado para los pacientes internados o los niños que llegan muy graves. Pero en privado sí, hay paneles virales de 5 gérmenes. Influenza A, influenza B, COVID, virus sincicial respiratorio y ¿cuál es el otro? Uno más, ¿sí? Para completar el panel, que son los más frecuentes, los que estamos teniendo circulando, porque ayer me dijo una alumna, Brasil está con una epidemia de 3 virus, COVID, influenza y virus sincicial respiratorio. Eso se repite acá porque los virus solo cruzan la calle y ya están acá con nosotros también, y viceversa. Los estudios complementarios generalmente los pedimos cuando no es claro el cuadro, ¿sí? ¿Es una bronquiolitis o es una neumonía con sibilancias? En esos casos. Pero les voy a mostrar las radiografías, no hacen diferencia. El diagnóstico es clínico, ¿sí? Es el primer episodio de obstrucción bronquial que se caracteriza por sibilancias en un niño que tiene menos de 6 meses. Los análisis básicos no nos van a mostrar una diferencia, ¿sí? Se pide test del sudor si es que hay sospecha de algún niño que puede tener fibrosis quística. Bueno, ¿sí? Entonces, ¿cómo se caracteriza como primer episodio de bronquiolitis? Si ya es segundo, ya es... Si es el segundo, excelente ya. Si es a partir del segundo episodio hablamos de síndrome bronquiolar obstructivo. Y en ese caso es diferente el manejo, ¿sí? Dicen las estadísticas que el 50% de los niños hace una obstrucción bronquial en su vida. De ese, el 30% va a seguir haciendo, y son aquellos que tienen uno o dos de los padres que son asmáticos. ¿Cuál es el porcentaje para la mesa acá del fondo? La niña rubia. ¿Cuál es el porcentaje que va a ser asmático? Es porque están haciendo otra cosa, ¿sí? Yo les cuento que yo desde acá veo todo lo que ustedes hacen, así como ustedes me miran y ven todo lo que yo hago. Cierro el ojo, inclino la boca, ¿sí? Al que no le interesa se puede retirar. No soy yo la que va a perder. Si está un alumno que me atiende, me quedo, ¿sí? Y al que no le interesa puede salir, desayunar afuera. Dejan de reírse ahí atrás porque es muy molesto. Me saca de mi equilibrio mental. No puedo, a veces digo todo mal lo que no tengo que decir, lo digo. ¿Sí? Por favor, somos todos adultos. Ya no son niños escolares. La escuela sí, la maestra te obliga, te quedas ahí adentro y aguantas. Pero ahora ya son todos grandes. Como me dijo el año pasado un alumno, no te preocupes más de ellos. Ellos son adultos. Ya saben lo que les conviene y no les conviene. Bueno, sigo. ¿Qué tratamiento vamos a prescribir a los niños con bronquiolitis? Hay una serie de medicamentos que son usados, ustedes lo van a ver en las salas. Hay escuelas que dicen que responde al salbutamol, hay escuelas que dicen que responde a los corticoides. El protocolo nacional, que es elaborado en base a las opiniones de sociedades científicas, del ente rector, que es el Ministerio de Salud, de otros entes que tienen también mucha incidencia en la atención de la población, como es el Instituto de Previsión Social y las sociedades de pediatría, nos reunimos y decidimos qué se va a hacer con las bronquiolitis en base a los estudios científicos que se presentan y que están al acceso de todos. Y ellos hablan de que
el músculo liso que rodea a los bronquiolos en estos niños pequeños no está desarrollado. De ahí que el uso de beta-adrenérgico, salbutamol, no es de uso muy controvertido. No se usa en síntesis. ¿Por qué? Porque no tiene el órgano, diríamos, el sitio donde debe actuar. El salbutamol no tiene un órgano específico donde va a ir a actuar. Actúa también a nivel cardíaco y lo que tenemos es niños con taquicardia, ¿sí? Sin mejoría de sus sibilancias, que se vuelven más ansiosos, más irritables. O sea, no está recomendado, como dice ahí. El bromuro de hipatropio es otro broncodilatador que lo usamos en casos extremos, que funciona muy bien. Viene en PAF, al igual que el salbutamol, pero lo usamos en los niños que ya me preguntó, los niños que son chilladores en castellano, y que hacen crisis repetitivas de obstrucción bronquial, que son alérgicos, que tienen una carga genética importante y que pueden ir hacia el camino del asma bronquial, ¿sí? Pero estamos hablando de bronquiolitis, primer episodio de obstrucción bronquial causado por el virus sincicial respiratorio en la mayoría de los casos, en un niño menor de 6 meses. No se usa bromuro de hipatropio. Los corticoides, otra vez, tienen, y no es la misma clase, que hay algunos cambios en los esteroides. Recordemos la fisiopatología dijimos que hay de la bronquiolitis, hay necrosis epitelial, hay edema, pero el efecto que tiene el corticoide sobre el proceso inflamatorio es ínfimo, ¿sí? Y lo único que hacemos es disminuir afectamos la inmunología del niño, ¿sí? Disminuimos las defensas, 7 metros, ¿verdad? Disminuimos las defensas del niño y promovemos la aparición de sobreinfecciones bacterianas. Al igual que los esteroides orales, sí funcionan bien en el niño que tiene asma, ¿sí? Los esteroides inhalados, los esteroides por vía oral, los broncodilatadores, sí los usamos en el niño asmático, pero en el niño con bronquiolitis no. Hablamos de soporte para el niño que tiene bronquiolitis. Está prohibido el uso de antitusivos. La tos es un sistema de defensa. Si el niño no tose, esos detritus que están acumulados dentro del calibre, dentro de la luz de los bronquiolos, no se mueve, no se exterioriza, ¿sí? Entonces, no antitusivos, no antigripales, porque vienen las madres con sus frascos. Antitusivo, antigripal, otro antigripal, desloratadina, dexametasona, su bromopride para no vomitar, vienen con su budesonida que le hacen el PAP. Les cuento, la budesonida que viene en PAP no funciona, no tiene el efecto deseado. El inhalado es el que se usa, pero estamos hablando de niños con asma. No Vicky acá, en la plantita de los pies, y de paso, otra vez por el pobre niño viene así con los ojos saliendo por las órbitas porque le produce, ellos son hiperreactores bronquiales, se cierra más, el efecto es adverso, no es lo esperado, entonces no se usan, no se le da. Hay un jarabe boliviano, no sé qué, circula por ahí también, que tiene todo uno de ellos oscuro, denso, ¿verdad? No se usa ningún tipo, no hay una buena respuesta. Si la hubiera, las industrias farmacéuticas hace rato ya estarían produciéndolo. Bueno, si el lactante tiene dificultad, que siempre tiene, tiene dificultad respiratoria, se debe internar. Y ahí hay un listado de hay un listado de los niños que tienen que quedar internados. Voy a cambiar un poco mis slides.
sé por qué abrí este, vamos a abrir este. Que es el mismo, pero no es. Ahí, ¿sí? Eu entendi que a primeira vez que o menino tem nome é bronquiolite, e aí a partir de uma segunda vez o diagnóstico câmbio é para síndrome bronquiolar obstrutiva. Então isso aí não tem explicação, não sei, fisiopatológica, não só cambiou o diagnóstico normal. Evidentemente que no vamos a usar salbutamol en el niño que tiene menos de 3 meses. Por isso. Pero si el niño es alérgico, hay una inflamación eosinofílica en las paredes de los bronquioles, a diferencia del niño con bronquiolitis, ¿sí? Hay mucho edema y sí responden cuando el proceso es repetitivo, ¿ok? En la bronquiolitis, que es el primer episodio, no responde, ya lo hemos intentado, responde. Hemos probado nosotros de todo con nuestros niños. Apareció budesonida. Budesonida anda para obstrucción de vías aéreas superiores. Es un corticoide de acción local. El inhalado, el otro, el que es en spray, que es carísimo, no funciona, ni el asmático ni el que tiene síndrome bronquiolar obstructivo. Hemos probado bromuro y patrópico. Funciona bien en el asmático. Funciona bien en el niño que hace a repetición. Hace 15 días que estuvo internado, hoy viene otra vez, ese responde, ¿sí? Porque pareciera ser que la inflamación no cede, queda el proceso inflamatorio en las paredes y responde a los corticoides. Y después de los 6 meses responden bien, estos niños chineadores responden a los broncodilatadores. Pero el de la bronquiolitis no. El niño que tiene una bronquiolitis tiene más una infección viral que un proceso inflamatorio crónico como es el asmático, ¿sí? Entonces, no tiene efecto sobre la necrosis epitelial. El tema es sostener, así como la diarrea. La diarrea se pierde, hay necrosis del epitelio. Diarrea, ya hablé con ustedes. Hidratación parenteral. Sí, ya habremos hablado. La necrosis, y usamos el ejemplo de la sala, que hay necrosis en parches y que eso tarda 48 a 72 horas para que vuelva el epitelio que está abajo a lograr salir a la superficie. Asimismo es la bronquiolitis, ¿sí? Hay una destrucción del epitelio. No funcionan los broncodilatadores en esa situación. Ahora, estos niños que hacen bronquiolitis, dijimos que un 50% puede volver a hacer crisis. Y de esa segunda mitad, los que hicieron una vez, después no hicieron más, y los que sí vuelven a hacer, esos tienen un proceso inflamatorio crónico, muy relacionado al asma, de los padres, de los abuelos, de algún pariente. Entonces, tienen carga genética para que se produzca un proceso inflamatorio crónico. Y ahí sí funcionan bien los corticoides. ¿Ok? No sé si respondí. Sí. Bueno, les dije que era diferente. Bueno. Factores de riesgo para hacer bronquiolitis. El niño prematuro es el primero, el más frágil, el que no se defiende, el que tiene su inmunología por el piso. ¿Sí? Los niños con displasia broncopulmonar, los inmunodeficientes. Entre ellos hay aquellos sindromáticos, ¿sí? Down, Turner, el Edwards y otros. Los niños que tienen menos de 6 semanas de vida son mucho más lábiles. Los que tienen fibrosis quística, cardiopatías congénitas, son neurológicos o tienen otras anomalías congénitas. Otros niños que tienen factores de riesgo, los que, como dijimos, los que no recibieron su lactancia materna, que viven hacinados, están sometidos al humo. Esta era la pregunta. Hablamos un poquito por el tema del asma, que es el diagnóstico diferencial en estos casos. Hablamos de asma en base a criterios. Hay criterios mayores y menores. Por eso, estos son los niños que van a ser a repetición, ¿sí? Los que tienen padres asmáticos y los que cuando bebecitos tienen eso que pueden ver en las fascias. Es un rash pruriginoso descamativo que llamamos eczema, ¿sí?
No sé si pueden verlo bien. Sí, hay 3 fotos. Y criterios menores tenemos la rinitis alérgica. Es el niño que se despierta y estornuda 10, 15, 20 veces. Y después de una hora, él está espléndido. No tiene rinorrea, no tiene tos, está jugando. Ese es un niño con rinitis alérgica, que también se dan los adultos. ¿Sí? Hay un componente de base que es la alergia, la herencia. Y a la aparición de sibilancias sin resfrío. Les dije, entra a una sala donde hay aire acondicionado y le empieza a chillar. O huele el perfume de alguna persona, empieza a chillar. ¿Sí? Alguien fuma o pasa al lado de él y él empieza ya con su chillido de pecho. Son hiperreactores bronquiales. Esa es la primera etapa, que es el camino al asma. ¿Sí? Y que en su análisis uno le toma y encuentra eosinofilia superior al 4%. Esto es lo que les hablaba de la diferencia entre la patogenia de la bronquiolitis y el asma. ¿Sí? En la bronquiolitis hay un daño del epitelio, en el asma no, hay un edema, hay una inflamación. Bueno, esto está repetidito. Esto ya lo hablamos. ¿A quiénes le vamos a dejar internados? A los niños que respiran a razón de 70 o más veces por minuto. Que al mirarle uno dice lucen mal. Niño letárgico con la coloración similar a la de la pared gris. No es pálido, no es cianótico, es intermedio. ¿Sí? Lucen mal, decimos nosotros, porque es difícil de describir. Y es la coloración de la piel que llama la atención. Uno tiene 2 niños enfermos y uno está rosado o pálido y él está gris. ¿Sí? Es un tono similar a la pintura de la pared, es el color. Cuando el niño satura menos de 94%, se queda, se le oxigena, se le hace su rescate, llamamos nosotros, en todos los casos, en la bronquiolitis, en el bronquiolar obstructivo o en el asma. ¿Sí? Se quedan con esa saturación, no pueden irse a su casa. Y si son pequeños, van a hacer apnea. Y si ya viene con antecedentes de apnea, por más que esté jugando, mamando, se queda. Puede volver a repetir esa crisis de apnea. Cuando el score de TAL es superior a 9. Acá hay otro cuadrito. Cuando el niño es menor de 3 meses, cuando tiene factores de riesgo, agravamiento progresivo u otras cositas. Este es el puntaje de TAL. Es un score para clasificar la gravedad de la bronquiolitis. Este está un poquito más lindo que el de la laringitis, evidentemente. El puntaje lo tenemos en la primera columna, luego tenemos la equivalencia en frecuencia cardíaca, luego la frecuencia respiratoria en el menor de 6, en el mayor de 6, la presencia o no de sibilancias y los tiempos en donde se oculta, y la retracción costal. Tienen el puntaje en la primera columna. El puntaje que es menos de 4 es leve. El que va de 5 a 8 es moderado. Y de 9 a 12 es grave. Les doy un ejemplo. Esto les voy a poner en el examen porque sí es importante que lo manejen. No van a aprender de memoria. Estos puntajes están pegados en el hospital. Espero que estén todavía. Son cuadros internacionales que nos permiten evaluar la gravedad. ¿Sí? Un niño que tiene una frecuencia cardíaca de 140 por minuto, que respira a razón de 67 veces por minuto, tiene menos de 6 meses, las sibilancias son audibles durante la inspiración y la expiración, y el tiraje es generalizado. ¿Cuál es el puntaje de TAL? Ups, Natalia. Dijimos 140. ¿Cuál es el puntaje? 1. Es menor de 6 meses y respira a razón de 67. Ya son 3. Inspiración y expiración son audibles las sibilancias. 5. Y el tiraje es generalizado. 7.
O sea, está dentro del grupo del moderado. ¿Para qué sirve? Uy, ¿qué pasó con él? Hola, cambio. Se acabó la batería. Después de esto viene, ¿qué hacemos con un niño con bronquiolitis leve? ¿Sí? El manejo de los niños. Ahí sí me ayudan a enchufar ese ahí, ¿cierto? Ahí ya. Camila, joder, ahí ya lo logró. La evaluación de la gravedad sirve para tratar. Pero lo primero que tenemos que hacer es decidir si es un niño menor de 3 meses, se queda independientemente de su puntaje de tal. Si es un niño con antecedentes de apnea, se queda. Si respira a razón de 70 o más veces por minuto, se queda. ¿Sí? Si es un prematuro, se queda. Sin duda se queda el prematuro. Y son los más frágiles y los que con más frecuencia nos aparecen con cuadros de bronquiolitis. Ellos tienen tiraje generalizado. Sí. Tiraje intercostal, subcostal, los que están más graves, clavicular, supraesternal. Ahí. Esto ya lo hablamos. Todavía no se ve. Espera, se desconectó. Se cambió el número. Espera, quiero conectar. 26. Seis, ocho, ocho. Ahora apareció, ¿verdad? Sí. Y es lo que hablamos en cuanto al tratamiento según el puntaje de tal obtenido. Empezamos del más grave, que tiene un puntaje de 9 a 12. Si está en hipoxia, evidentemente lo primero es internar, cuello en extensión, mentón no toca el esternón. Usamos el nido para que el niño esté a 30 grados. ¿Conocen el nido? Es uno más grande que la almohadita que usamos para viajar, ¿sí? Son así grandes. Entonces el niño queda semisentado con el cuello en extensión. Lo primero que hay que colocar es oxígeno, ¿sí? En el grave, 5 a 7 litros con máscara. Aquí me detengo un poco. ¿Cuáles son los métodos de aplicación de oxígeno en un niño? Pregunta de grado. ¿Cómo se llama? Máscara. ¿Cómo se llama? Cánula nasal. ¿Qué otro método? El casquete, que se llama halocefálico. 3 ya. ¿Qué otro método para administrar oxígeno? Un niño con membrana hialina. Flujo continuo. ¿Se llama? Quiero morir. Rodrigo. CPAP. Y el otro, el último, ¿cómo se administra oxígeno a un niño inconsciente? ¿Qué cosa? ¿Qué?
conectado a qué cosa? Ventilación mecánica. Son 5, ¿sí? Bueno, en este caso usamos mascarilla. Se le hidrata porque no le vamos a alimentar a un niño con bronquiolitis grave. Tiene tiraje generalizado, tiene taquicardia, taquipnea, falta de oxígeno impresionante. Se le monitoriza si tenemos monitor o se envía a una UTI o a cuidados intermedios. Preferible CPAP, el oxígeno a alto flujo, antes que la intubación y la colocación de ventiladores mecánicos. Si el niño tiene un puntaje de tal de 5 a 8, es moderado. Aquí usamos cánula nasal, 2 a 3 litros por minuto, más el soporte, posición semisentada, nebulizaciones con una solución hipertónica y aspirar las secreciones. Los niños pueden alimentarse según la frecuencia respiratoria sea inferior a 70 o más contraindica alimentación por vía oral. Hay situaciones en las cuales los niños quedan durante 6 horas y se evalúa la respuesta al tratamiento instaurado, pero generalmente los dejamos durante 24 o 48 horas hasta que estemos seguros de que puede alimentarse y no requiere oxígeno. Esas son 2 condiciones. La evaluación de TAL que se hace cada 2 horas y si hay factores de riesgo siempre internarlos. Luego tenemos cuando le mandamos de alta a estos que tienen una bronquiolitis moderada, cuando se normaliza la frecuencia respiratoria, cuando se alimenta, cuando no requiere oxígeno y cuando la mamá entiende qué es lo que tiene que hacer con su niñito, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que se tiene que hacer. En menos de 4 se le enseña a identificar los signos de peligro. Vomita todo, no puede beber, convulsiona o está letárgico. Si el niño empeora los síntomas, le traen corriendo al hospital. Insistir con la lactancia materna. Este tiene un puntaje leve, ¿sí? De 4. Se le cita para el día siguiente para que venga, para que nosotros estemos seguros de que esos niños están mejor, ¿sí? ¿Cuál es el día peor en la evolución de la bronquiolitis? Al igual que la membrana de hialina, es el día número 3. Si pasa el 3, ya va para adelante. Si es que no se internó, ya va a mejorar. ¿Por qué? Porque es el tiempo que esa necrosis, ya hay células epiteliales que están recubriendo las heridas que hay dentro de los bronquiolos. ¿Qué más decir? ¿Por qué? No sé. ¿Quién les dijo eso? Pregunten siempre por qué. ¿Por qué empeora? Yo sé por qué empeora al tercer día. Porque la necrosis es lo máximo y ahí recién empieza a revitalizarse. No sé. Pregunta para quien falta, ¿sí? Bueno, los signos de alarma son si el niño se alimentaba y ahora no se alimenta, no quiere su tití, dicen las mamás, o no duerme, está ansioso, está irritable. ¿Qué falta? Falta oxígeno a su cerebro y eso altera el estado de conciencia. Cuando aparece fiebre de 39 grados, pensar en una complicación, la sobreinfección bacteriana, que es frecuente. Cuanto más pequeño, más frecuente es. Cuando está decaído o cuando está deshidratado, también son signos de alarma. Esto es el tratamiento de soporte. La hidratación puede darse por vía oral, aumentar la cantidad de líquidos, darle más tití. Él va a tomar tití poquitito, pero frecuente, de forma casi continua. Y si es mayor de 6 meses, aumentamos los líquidos que puede tomar. Si el niño tiene un tal moderado a grave, se interna y le hidratamos por vía parenteral para asegurar la hidratación de estos niños. Y aquí me quedo. Aseo nasal. Ya sabemos usar las peritas de goma, pero en el caso de la bronquiolitis usamos una solución hipertónica. Que les voy a escribir la fórmula porque tengo entendido que aquí está. Estas soluciones nebulizadas son lo que usamos ahora.
Siempre hay debate, dicen no funciona. Sí funciona, es lo que nos funciona bien en los niños internados. Usamos, y ustedes pueden ver ahí, se prepara 8,5 ml de agua destilada y le agregamos 1,5 ml de cloruro de sodio, la ampolleta que usamos para el suero, para la mezcla 1020-10. Esa grandota de 10 ml, sacamos 1,5, mezclamos con el agua destilada y completamos 10 ml en la jeringa. ¿Cuánto se usa? 3 de esa mezcla, ya. 3 ml para inhalación. ¿Cada cuánto tiempo? Cada 4 horas. Se le nebuliza y después de la nebulización se usa el Marimer, la perita de caucho o el aspirador mecánico y se extrae las secreciones porque vienen las secreciones así como una catarata de moco. ¿Sí? Les cuento por experiencia, sí nos funciona bien. ¿Cómo actúa esta solución hipertónica? De cola. Se despegan las secreciones que están en los bronquiolos, entonces uno aspira y es mucho más fácil su extracción. Entonces, acuérdense que hay muchísimos bronquiolos y de a poquito eso va a ir saliendo, ¿sí? Cada 4 horas se nebuliza con esa solución y se aspira, ¿sí? Y hay que mostrarle a la mamá cómo se usa el Marimer, ¿sí? Hasta ahí. El otro, el aspirador mecánico que a veces hacemos con el niño se asfixia en sus secreciones, usamos el aspirador mecánico, pero es del rango de enfermería o del rango de utilización médica. Tiene que ser con mucha suavidad, despacito, para ir extrayendo, porque usamos unas sondas más largas que llegan hasta acá y ahí extraemos la secreción con sumísimo cuidado. ¿Sí? No es cloruro de sodio 3 molar, que viene en ampollas grandes de 10 ml, que se usa para preparar la mezcla de hidratación, ¿se acuerdan? 1000 de suero, 20 de cloruro de sodio 3 molar, 10 de cloruro de potasio. El sodio es el que nosotros, el cloruro de sodio es lo que usamos, ¿sí? Y es pequeña cantidad, 1,5 más 8,5 de agua, y de eso usamos otra vez una pequeña porción, 3 ml. ¿Sí? Bueno, si tiene fiebre, bajamos la fiebre. Acostarlo siempre en posición semisentada, en el nido. Mantener las fosas nasales permeables. El 50% de la resistencia al ingreso de oxígeno al aparato respiratorio está dado acá, en la nariz. ¿Sí? Entonces, nariz sucia, el niño va a estar con tiraje y con taquipnea. Ustedes le limpian y él agradece, respiran muchísimo mejor. ¿Sí? Ya hablamos que no se usan los corticoides, no se usa el salbutamol. Hubo escuelas hace 20 años aproximadamente en la cual usaban adrenalina nebulizada. No hay diferencia a la nebulización con la hipertónica y la limpieza, el aseo nasal. Usábamos 1, 2, 3 ampollas de adrenalina nebulizada. El niño estaba volando por los techos por la taquicardia que eso le producía. No había mejoría. No. Y se dejó de usar. Hay medicamentos antivirales, la ribavirina, pero no tiene tampoco lo que uno esperaría. Uno le da ribavirina y el niño está espléndido. No es así. ¿Por qué? Porque el ingreso del germen produjo la necrosis y lo que nosotros tenemos que sostener son los días de reepitelización, ¿sí? A menos que uno sea un mago y diga, este niño va a hacer una bronquiolitis, le damos su ribavirina antes de que se produzca la necrosis, que no existe, no es imposible. Esto desde el 70, la Asociación Americana de Pediatría no recomienda, solo en caso de asma, displasia broncopulmonar, el uso de corticoides. Bueno, esto ya lo hablamos. Ya hablamos también el uso, y esto es en general para las infecciones virales. Lavado de manos con agua y jabón, luego el contacto con niños enfermos.
enseñar a todos los niños desde los 2 años. Ellos ya aprenden el uso de pañuelos desechables. Los pañuelos de tela son para la gente romántica que saca su pañuelito para secarse el sudor, pero no es para limpiarse la nariz. No es recomendado el uso de paños para limpiar la nariz de estos niños, ¿sí? Yo veo mamás que tienen el chupete atado por la punta, con ese mismo le limpia la nariz, guarda en su bolsillo melecoso, saca otra vez, la meleca ya está por todas partes, además de las manos, del bolsillo y del chupete del pobre niño, ¿sí? Entonces, promover un poco el uso de los pañuelitos desechables. El niño busca el basurero y tira. Ellos aprenden 1 o 2 veces que vos con cariño le mostrás, ellos se cuidan bien, ¿sí? Y es lo que también los adultos deberíamos hacer con respecto a el manejo de los cuadros virales. Bueno, prevención, evitar el contacto con personas enfermas. Cuanto más pequeños, evitar las visitas. Limitar las visitas. COVID nos enseñó, ¿verdad? Vivimos aislados y sobrevivimos. Las temperaturas en ambiente térmico neutro. No es recomendable el aire acondicionado en bebés recién nacidos y lactantes pequeños, y los lactantes mayorcitos tampoco, a una temperatura inferior a 27 grados de aire acondicionado, ¿sí? Se enfrían con suma facilidad y ahí ya empieza la congestión nasal y es una cadena, ¿sí? Evitar el tabaquismo, que el niño, si se cocina a leña, esté en contacto con el humo. Evitar el contacto con personas enfermas. Los recién nacidos no deben recibir visitas porque llega una turma, ¿verdad? Y va el niño, ¡ay, es bonito! ¿verdad? El otro, y así sucesivamente. Y el niño agarró todos los virus ya de toda la familia, amigos y demás vecinos que vienen de visita. Mantener lactancia, el carnet de vacunas al día, y consultar. Cuanto más pequeños son, más frágiles son. Consultar ante la aparición de las enfermeras. Dicen, ya viene otra vez fulana que le trae a su hijo porque le corre la nariz. Pero es nuestro trabajo, ¿sí? Es revisar al niño, recomendar qué es lo que va a hacer, qué no va a hacer con ese niño. Es nuestro trabajo, ¿sí? Cuanto más temprano consultan, es mucho más fácil de manejar. Vos ya sabés. Y si él evoluciona mal, vos ya te detectas rápidamente que él está empeorando. Esto es un medicamento que apareció hace 6 años aproximadamente, palivizumab. Es un anticuerpo monoclonal que se usa por vía intramuscular y que actúa contra la proteína de la cápsula, diríamos, del virus sincicial respiratorio. Pero tiene indicaciones precisas. Y ahí está, recién nacido de pretérmino que nació antes de las 29 semanas. No es para todos nuestros hijos, ¿sí? No es. Ahora estamos esperando la aparición de la vacuna contra el virus sincicial respiratorio, que es lo que estamos así todos ansiosos. ¿Por qué? Porque los cuadros de bronquiolitis constituyen una de las patologías más severas por la edad del niño y de alta frecuencia en nuestros ambientes que vivimos todos hacinados, ¿verdad? El palivizumab reduce el riesgo de hospitalización, pero no reduce ni la mortalidad. Pero si uno tiene un prematuro de 28 semanas y, en fin, está en ambiente médico, hijo de alguien que va a estar en contacto con virus sincicial, está recomendado. Pero encima de 29 semanas no se recomienda. El pronóstico es que estos niños hagan, dijimos, a repetición. Si tienen carga genética, es un riesgo. La tasa de mortalidad no llega al 1%. Se da en los recién nacidos y en los lactantes menores, y la muerte se produce por las apneas, ¿sí? Cuadros graves que llevan a paros respiratorios. Esto que está en rojo es importantísimo.
la duración promedio de los síntomas de la bronquiolitis es de 2 semanas. ¿Sí? Entonces tienen que explicarle a las mamás la importancia, sobre todo los leves, que le traiga al día siguiente para que estemos seguros de que el niño está yendo bien, que explíquenle que va a seguir tosiendo, que no es necesario cubrir con antibióticos a menos que aparezcan algunas complicaciones como la neumonía, pero que en general eso va a tardar en solucionar. El niño va a seguir tosiendo, ¿sí? Le cuesta expectorar todos los detritus que quedaron en la luz de los bronquioles. Y tener cuidado con los niños que tienen patologías de base, porque son los que hacen cuadros más severos. Esto está en el Tratado de Nelson, edición 21. ¿Sí? Es una clase modificada de la anterior, que es ya más viejita. ¿Alguna pregunta con respecto a bronquiolitis? Não, eu só queria saber o sulfato de magnésio que a gente usa a partir de que idade? Ese es el tratamiento del niño asmático. Sí. El niño que tiene diagnóstico de asma bronquial. Y el asma no es una patología del recién nacido ni del lactante menor. Es una patología que va a aparecer a los 4 o 5 años. ¿Sí? Es riesgoso. ¿Sí? Es de uso intrahospitalar por una persona que sepa manejar bien. No es para indicarla en un puesto de salud. No es de tratamiento, el tratamiento propuesto para ambulatorios. No, ese es el niño que no te está respondiendo a nada, ¿sí? Le hiciste metilprednisolona, le estás haciendo corticoides, o sea, le estás haciendo broncodilatadores, y no te está funcionando mucho, ¿verdad? Cambiaste a bromuro hipatropio, no anda, entonces ahí sí, es la última opción que tenemos. El sulfato de magnesio es de manejo difícil, riesgoso. No les voy a enseñar porque no es del rango del especialista. Por las reacciones adversas que tiene el sulfato de magnesio. No es fácil de usar. Al igual que usamos, ¿para qué otra patología usamos sulfato de magnesio? Para la eclampsia. Ya son medicamentos de uso extremo. Son del rango del especialista, no es para un médico general, no pueden responsabilizar. Que tu niño responda mal al sulfato de magnesio, que le afecte. Hay veces que uno no sabe, el niño es cardíaco y le mandas medicamentos que en vez de mejorar hacen más daño. Acuérdense que estos niños con patología de base hacen este tipo de cuadros más fácil. Yo no hago sulfato de magnesio, me cuento bien. Yo le tengo muchísimo respeto a la gente que sabe hacerlo. La doctora Alma es una de las que maneja bien. Pero es un medicamento de uso en una terapia intermedia, no es un medicamento que se usa en la urgencia. Es un niño, como le dije a ella, que ya pasó por muchas terapias y no está mejorando. ¿Sí? Y que está con cianosis, está con hipoxia, hipercapnia, está alterado todo su sistema, entonces son medidas de salvataje extremas. No, yo no manejo, no. Le tengo algunos medicamentos, le tengo muchísimo respeto. ¿Alguna otra pregunta?